Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores, amigos, visitantes? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en su canal de siempre, Historias Encriptadas. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y hoy comparto contigo una historia que tiene un mensaje inmerso, un mensaje encriptado. Si logras desencriptarlo, déjame allí abajo tu comentario sobre lo que te pareció esta historia o lo que lograste captar, y yo a cambio te regalaré un corazón. La siguiente historia encriptada empieza así. Muchos dicen que al morir nada nos llevamos, pero yo digo que al morir nos llevamos o la tranquilidad de haberle dejado riquezas a nuestros descendientes o la condena de vivir viendo sufrir a los que quedarán. Nunca podremos entender el círculo vicioso en el que caemos todos con el tema del trabajo, los daños que causan en la familia, en el cónyuge, pero sobre todo en los más pequeños, los niños, nuestros hijos. Me pregunto si siempre tiene que ser así. ¿Acaso existirá una manera de salir de ese círculo? Debería ser que el padre pudiese disfrutar más tiempo con su familia y ver crecer a todos sus hijos, no perderse de cada etapa maravillosa del proceso de la vida, pero lamentablemente todos alguna vez caeremos en lo mismo si no entendemos de qué se trata la vida. Y digo todos porque yo en un tiempo estuve afanado en ir tras el dinero, de muchas formas, hasta que en un momento desperté. Me dije a mí mismo que estaba usando la fuerza para conseguir más solvencia económica, pero quizá no mucha inteligencia y sabiduría, o no estaba entendiendo mi propósito en la vida, pero lo descubrí un día mientras observaba a mi hijo despedirme y decirme: "No quiero que te vayas, papá". En ese momento, mientras me alejaba con la moto al trabajo, debo aceptar que a pesar de que mi corazón se partió en tristeza, aceleré y le grité: "Ya regreso pronto, papi", y seguí. Una lágrima de manera involuntaria acariciaba mi rostro en ese momento. Empecé a meditar sobre lo que me estaba pasando. Recordé entonces una historia que yo mismo había escrito, la cual plasmé en un libro llamado El corazón de melón. Era mi propia historia ahora. En esa historia, el padre logró salir victorioso y pudo lograr tener más tiempo con su familia de alguna forma, pero yo no la recordaba. Quería darme a la tarea de volver a leerla. Quería saber cómo en esa historia yo había podido plasmar una salida. Sin embargo, para mí en la vida real, esa posibilidad parecía no existir. Ese día trabajé como de costumbre, pensando en que al terminar de escribir, porque ese es mi trabajo y mi pasión, volvería a leer esa historia. Ya casi no la recordaba, pues la había escrito cuando mi primer hijo había nacido. Así terminé afanoso mi trabajo y esa noche la volví a leer en mi oficina, y esa historia encriptada ha de empezar así. Una mañana desperté y me di cuenta que papá se iba cada mañana de casa y no regresaba hasta la noche. Yo hacía el intento de no dormirme temprano para al menos disfrutarlo un poco, pero era inútil. Mis fuerzas no me daban y quedaba rendido en el mueble de la sala. Mamá al día siguiente me decía que mi padre me había llevado en brazos en mi cama la noche anterior y que me había dicho lo mucho que me amaba. Como era de esperarse, yo no lo recordaba, pues había caído dormido. Los fines de semana esperaba con emoción a mi padre, pero ya sea por una u otra razón, él no podía estar más de 1 o 2 horas y luego se iba al trabajo. ¿Por qué tenía que ser así?, le preguntaba a mi madre. A mis 6 años ya, era imposible que esas cosas no le hicieran algo a mi pequeño corazón. Papá, no te vayas, decía, pero era inútil, nada lo detenía. Voy a construir nuestro imperio, hijo, y regreso. Seguido de esto, encendía su camioneta negra y se perdía de mi vista. ¿Cómo hacían el resto de familia en los recreos campestres o los parques que yo veía? Eran felices al menos los fines de semana, y yo, pues yo no. ¿Qué de diferente había en la vida de ellos que distaba mucho de mi realidad?, a menudo pensaba. Una tarde durante las vacaciones sabía que mi papá estaría en su trabajo. Yo nunca había ido allá. Solo sabía que él tenía una fábrica de productos lácteos y construiría una segunda en Nueva Zelanda, como parte de su plan de expansión al extranjero.
También era dueño de un establo y una granja enorme donde tenía múltiples razas de ganados y tenía un proyecto para hacer embutidos de vacunos 100% natural, como él decía. Todo estaba situado a las afueras de la ciudad donde vivíamos. Nosotros teníamos una buena vida, pero eso era lo que menos me importaba a mí en ese momento. Yo quería a mi padre y quería saber quién era el responsable de que él no pudiera estar conmigo. Digo, lo teníamos todo. Papá se había esforzado mucho, pero no estaba conmigo, y eso era algo que no cerraba en mi cabeza. Me resolví en ese momento a investigar. Entré a la oficina de papá y entonces quedé asombrado al ver un circuito de apuntes de notas en todos los murales de aquella habitación. Libros, esquemas, dibujos, fotos. Era un centro de investigación y estudio, muy complicado de entender para mí. Pero al final de todo ese entrevero estaba al final la foto mía y la de mamá. Por último, había colocado en un pedacito de papel como una meta, entre comillas, y por los que vendrán. Antes yo había pensado que papá hacía todo esto por dinero, pero no era así. Su meta era nosotros y por los que vendrán, según lo que decía esa nota. En ninguna parte estaba su foto de él. Quedé sorprendido y algo confundido aún. El tiempo pasó, cumplí 10 años y todo seguía igual. Nada había cambiado. Papá iba a sesiones de masajes y relajación, pero era solo para recuperar sus fuerzas y continuar con su trabajo. Yo ya no podía más y le pregunté a mamá por qué papá no estaba con nosotros si lo teníamos todo. Entonces ella dijo algo que jamás había escuchado y que casi le daba sentido a lo que estaba pasando con mi padre y yo. Ella mencionó una parte de la historia de la vida de mi padre antes de que todo empezara. Ella dijo que él desde pequeño había sufrido mucho. La pobreza había sido algo que había odiado toda su vida y que él le había dicho a mamá antes de que se casaran que trabajaría y se sacrificaría a él para los que vinieran después de él no pasen lo que él había pasado, sobre todo sus hijos. Al escuchar esto entendí que él estaba sacrificando su vida como padre para darle una mejor vida a toda la generación que venía, o sea, yo, mis hijos, los hijos de mis hijos y así sucesivamente. Agregó también que le había dicho que todos lo recordarían como el hombre que se atrevió a sacrificar su vida familiar y como el que rompió la maldición de la pobreza en su familia. Tras esto me quedé pensando mucho. Entonces era eso. Por eso tanta disciplina, por eso tan pocas horas conmigo. Ahora muchas cosas tenían sentido. Así una noche lo esperé. Comí mucho y miré televisión mientras papá llegaba. Y casi cuando ya estaba a punto de dormirme, logré escucharlo entrar. Logré escuchar su camioneta y lo vi entrar. Sobé mis ojos rápidamente y me senté fingiendo estar atento. «Hola papá», y corrí a abrazarlo. Él se sorprendió mucho pues ya eran las 11 de la noche. Se sentó, mamá le dio de cenar y le dijo que yo no había podido dormir porque quería hablar con él. «¿Ah, sí?», contestó mi padre. «Sí, papá, pero termina de cenar», dije yo. «No, hijo, dime, comeré mientras hablamos», insistió tanto que empecé. «Papá, supe que estás construyendo un imperio para que a nosotros no nos falte nada». Él sonrió y agregó: «Pues algo así, hijo. ¿Puedes contarme cómo planeas hacerlo y por qué?» Él dejó de sonreír por unos segundos al escuchar esto y me dijo: «¿Sabes por qué existe mucha gente pobre, hijo?» «Pues no lo sé», le dije. «Hijo, cada familia que existe en la tierra y que es pobre es por el egoísmo de sus antepasados». «¿Egoísmo?», repetí. Él se dio cuenta que no entendía y agregó: «Mira, un día un hombre se levanta de su cama y estando en sus últimos días decide no hacer nada. Ya vivió su vida, ha logrado sobrevivir, ya gozó y tras decir esto pasa sus últimos días sentados, viendo solo pasar el tiempo y así se deja morir. No le deja nada a sus hijos más que pobreza y a duras penas para algunos quizás una casa. Los hijos de este hombre buscarán como sea sobrevivir tras la muerte de él. Ellos nunca aprendieron que podían salir de la pobreza. En su vida solo hubo miseria. Así llegarán sus hijos sobreviviendo día a día y corriendo tras el dinero para pasar cada momento. Ninguno está dispuesto a sacrificarse porque no conocen lo que eso significa y nadie nunca lo sabrá porque nadie quiere pagar el precio.
han de preferir vivir adormecidos por migajas que les darán felicidad momentánea. Gastarán su dinero diciendo que se lo merecen, que es un gustito nada más. En Navidad, en Año Nuevo, quedarán sin efectivo pues piensan que sus hijos merecen pasar una buena Navidad y empezar el año con algo de felicidad. Aunque sabemos todos que eso será solamente por un momento. Pero eso es lo que te da el dinero. Todos irán por el dinero, pero nunca la fuente que es capaz de producir el dinero. Así que solo tendrán lo que el dinero da, momentos de felicidad. Así viven muchos adormecidos y gastando lo único que tienen, pero mañana despertarán y sus hijos tendrán hambre nuevamente. Las cosas materiales se harán viejas y muchas veces dejarán de funcionar. Así sus generaciones que vendrán a duras penas sobrevivirán. Niños, hombres y mujeres, en el futuro llegarán, seguirán siendo pobres o quizás logrando un poco más, pero seguirán muriendo sin dejar nada a sus descendientes. Y como sabemos a veces, los malos consejos y las malas acciones son el pan de cada día. Muchos, en su intento de sobrevivir, cometerán muchos pecados con tal de sentirse bien y sobrevivir sobre todo. Le echarán la culpa a Dios, al gobierno, a su mala suerte, o en muchos casos pedirán que les ayude Dios, pero no harán nada diferente, pues están acostumbrados como a polluelos que les pongan las larvas en la boca, así hasta que un día sus padres no estén más. El llanto, el desconsuelo, miseria y zozobra vendrán sobre ellos por generaciones sobre generaciones. Y es algo de nunca acabar. Papá, ¿pero no hay una forma para ellos que rompan con ese destino o patrón de vida? Sí lo hay, hijo, y es lo que quiero que aprendas, todo a su debido tiempo. Pero tienes que saber que Dios tiene misericordia de sus hijos, y un día nacerá uno de entre ellos, a quien Dios le plantará una semilla en su mente. Vendrá con un solo propósito: romper con esa cadena o esa racha de vida miserable, romper ese patrón. Pagará el precio, pues no vendrá a disfrutar de sus hijos, su mujer. Aunque los tendrá, entenderá que no es esa su misión. Dedicará su vida entera a construir una fuente de inagotables recursos. No pensará en él, en su felicidad, sino en la tranquilidad de los que vendrán después de él, y escribirá sus planes y estudios en un libro. A su debido tiempo hablará con uno de sus hijos, a quien le nombrará su sucesor. Será el encargado de velar que esta fuente inagotable de recursos se mantenga en funcionamiento, bajo principios, normas y leyes basadas en la rectitud. Y un día, si es que Dios así lo decide, logrará disfrutar en algo los beneficios de su esfuerzo, pero eso dependerá de cuánto tiempo le tome al sucesor aprender y tomar el mando de aquel negocio. Y si no, solo entregará el relevo a quien haya elegido cuando esté listo. ¿Entiendes ahora?, dijo mi padre. Yo quedé impresionado con lo último que él dijo. Realmente iluminó mi mente. Entonces dije: Papá, ¿tú eres acaso el elegido? Parece que sí lo soy, hijo, contestó él. Mira, cuando tenía 10 años como tú, lo entendí. Antes de mí hubo pobreza en mi familia, miseria, y tuve tíos que hasta delinquieron con tal de sobrevivir. No sé cómo ha pasado, pero tú has despertado por lo visto, y eso es bueno, hijo. Ahora, hijo, entenderás que en mi historia tú eres mi sucesor. Tras decir esto, abracé a mi padre y me fui a dormir. Había quedado satisfecho con su respuesta, excepto por un pequeño detalle, una parte en que, si Dios así lo quiere y el sucesor logre aprender o dirigir el negocio, mi padre podría disfrutar en algo lo que estaba construyendo. Así entonces empecé mi propio plan. La idea era aprender lo más pronto posible y permitir que mi padre pudiera disfrutar en algo lo que estaba construyendo. Empecé a entrar frecuentemente a la oficina que mi padre tenía en mi casa. Era su lugar en las noches, donde él decía pasar tiempo para recibir inspiración, donde le había pedido a mamá también que por favor nadie entrara. Lo consideraba como un lugar sagrado, pero sabiendo yo lo que él planeaba, me di a la tarea de aprender sobre su negocio. Leí desde libros de animales hasta el proceso de elaboración de lo que él hacía, casi todo. Así, para cuando cumplí los 14 años, un día mi padre vino a mí y tras hacerme unas preguntas, descubrió que yo estaba casi enterado de todo. Entonces me dijo: ¿cómo sabes todo eso? Yo solo le contesté, y medio sonriente: pues ahora sé lo que somos en la vida,
y lo que soy en tu cadena de vida, papá. Mi padre en ese momento me abrazó y me dijo: ya estás listo, hijo. Aunque es pronto, ya es tiempo. Así, delante de todos los altos mandos de su negocio, me presentó como su sucesor y dijo que a los 18 años mi firma y aprobación sería como la firma de él, mi palabra sería como su palabra. Así con el tiempo le di una gran idea a mi padre. Le dije que nosotros estábamos solo para dar ideas ahora y que los directores se encargarían de ejecutarla. De vez en cuando iremos a ver cómo van los proyectos, le dije. Y entonces él sonriente me vio a los ojos y me dijo: hijo mío, me alegro que estés a mi lado ahora, pues puedo disfrutar en algo lo que he construido. Sí, padre, te lo mereces, le contesté. Hoy a sus 89 años, Dios se lo ha llevado. Y debo decir de manera contundente que él cumplió con su misión. Sacrificó gran parte de su vida para torcerle el brazo a la pobreza, y no solo le dará una mejor vida a su familia, sino a la familia de quienes ayudaron a construir y mantener su imperio. Que Dios te premie al recibirte allí con Él, Padre, y te prometo que mantendré todo lo que has construido en funcionamiento siempre, por ti, Padre, y también, sobre todo, por los que vendrán. Muchas veces, mis queridos suscriptores, no llegaremos a entender lo que significa el trabajo en realidad, o cuál es la razón por la que nosotros trabajamos. Si logramos entender el propósito de nuestro esfuerzo y sacrificio, lograremos entender también para qué sirve cada gota de sudor que dejemos en esta tierra. En esta historia que acabo de compartir contigo, queda plasmada la idea de lo que significa el trabajo en la vida de un hombre o en la vida de una mujer también. Es solamente un sacrificio momentáneo, como dice la historia, por los que vendrán. Soy tu amigo Carlos Matthews, y si logras desencriptar esta historia, te regalaré un corazón. No olvides suscribirte, darle manito arriba y, sobre todo, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como esta en tu celular, tablet o donde quiera que te conectes. Nos vemos hasta una próxima historia encriptada.